Tertulia en la que hoy nos acompañan Mario Cantalapiedra, economista. Mario, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Y al otro lado del teléfono, Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. ¿Y cuánto tiempo, Mario? ¿Cuánto Encantado tiempo, también. Luis? Encantado. Mario es una de esas presencias recurrentes desde el comienzo del programa, pero es cierto que ha habido un valle, pero bueno, ahora lo recuperamos. Mario, hay mucha cuestión de la que hablar, pero al final, como nos viene preocupando tanto tiempo, quiero empezar por la inflación. 1,9% en tasa anual. Como todo, hay efecto estadístico, supongo, pero ya nos lo explicas tú. Y una brecha con la subyacente brutal. 4 puntos porcentuales de distancia, es tremendo. Sigue siendo pegajosa, ¿no? Como dice el bueno de Luis de Guindos. Hombre, el dato no es malo. Vamos a iniciar con un poco de optimismo, ¿no? Fíjate, seríamos un país de la zona euro que cumpliríamos ya el objetivo del Banco Central, de estar en torno al 2%. Sí, efectivamente, lo que has dicho, el efecto escalón está ahí. Tuvimos en junio de 2022 una inflación muy alta. Y evidentemente, como lo calculamos de forma interanual, pues se nota, ¿no? Se nota con el efecto escalón. Pero bueno, ya nos gustaría haber estado hace 5 o 6 meses así y la verdad es que no es mala noticia. El problema de la inflación es que sigue existiendo. O sea, que aunque esté reduciéndose el incremento de los precios, sigue habiendo incremento de los precios, aunque estemos en desinflación, ¿verdad? Y el problema es que los precios suben como cohetes, pero bajan como plumas. Entonces, bueno, pues vamos a ser moderadamente optimistas, ¿verdad? Y pensar que los próximos meses pues se va a ir confirmando esta tendencia, que esperemos que sea así. Escuchaba a Luis, a un analista hoy señalar, sí, el dato está en un nivel bajo, pero la mensual ha subido 6 décimas. Y cuando hagamos el balance de todo 2023, subiendo 6 décimas en un mes, no vamos a estar en el 2%, que es de lo que se trata, ¿no? No, y tiene un componente también de espejismo. Arrastramos datos de abril, datos de mayo. Va a venir el verano y el verano va a hacer que este espejismo se difumine, porque no olvidemos, están viniendo gran cantidad de turistas, en el verano suben los precios y también, por favor, la subyacente. La subyacente está en un 5,9%, muy lejos todavía del objetivo del Banco Central Europeo y en plena vorágine electoral. O sea, al final, este dato permite, por un lado, decir, además, 1,9%. O sea, por debajo, como bien decía Mario, del 2%. Permite decir, al mismo tiempo, que España va como una moto y, al mismo tiempo, decir, vamos a ser cautos respecto a los precios, pero es que respecto a los turistas, estamos acercándonos, todavía no hemos recuperado, aunque en PIB sí hemos recuperado el dato del 2019, el sector turismo no. Por lo tanto, en relación con el turismo, todavía nos queda PIB por recuperar. Yo creo que vamos a tener todavía un poquito más de crecimiento. La inflación se va a llevar por delante, como se está llevando a las clases medias y a la gente más desfavorecida, y estamos entrando en un entorno que cada vez es más complejo. Mensajes simplistas, España va como una moto o esto lo vamos a arreglar nosotros, yo creo que no solo no ayudan, sino que contribuyen a aumentar esta complejidad, Rafa. Mario, tenemos nada menos que a Jerome Powell en Madrid. Fíjate, el hombre con más poder, por lo menos en cuanto a las monedas internacionales, ¿no? Y bueno, está interesante, ¿no? Que haya compartido con Pablo Hernández de Cos un acto, Sí. Que haya dejado perlitas sobre su sistema financiero, pero sobre todo sobre los precios en la primera economía del mundo, sobre su sesgo, aunque en esto se ha puesto más bien de perfil. Importante, ¿no? Una visita así y escuchar a un señor como Powell. Hombre, está muy bien, ¿no? Que haya venido a Madrid y que considere que nosotros podemos ser un referente también en este tipo de temas, ¿no? Bueno, nos está anunciando pues que vamos a seguir con la senda de las subidas, ¿no? En concreto, creo recordar que ha comentado que 2 o más subidas de tipos antes de final de año. Así es. O sea, que en principio sigue siendo el problema capital de la economía norteamericana, ¿no? El control de los precios, creo que el último dato, estamos hablando antes en el 3,9, ¿no? 3,9 va a salir mañana. Mañana. Ha tenido a bien hacernos el avance. Fíjate, lo ha hecho en el Banco de España. Y bueno, a mí lo que me ha llamado más la atención es que no demos por sentado la resiliencia del sistema financiero, Eso ¿no? da un poco de miedo. Esto es lo que más me ha preocupado, ¿no? Y lo que más veo que al final tendrá mucho poder, pero no tiene todas consigo, ¿no? Hemos asistido, claro, al final siempre explicamos las cosas a posteriori, ¿no? Dices, oye, mira, ha salido el Silicon Valley Bank y claro, luego hemos visto que es que tenía los depósitos, las Que si los startups, bonos, que si los bonos, que si los gestores no fueron prudentes, que si hicieron incluso un mal marketing diciendo que buscaban una ampliación de capital
a la desesperada, y vale, nos lo explican. Luego nos hablan del Fair Republic y también que si lo mismo, ¿no? Que si allí solo tenían depositantes gente con muchísimo dinero, no tenían equilibrado activo y pasivo del balance, y luego inclusive nos hablan también de Signature y nos dicen que no ha sabido gestionar el riesgo de las criptomonedas, que de hecho yo creo que también es así, ¿no? A posteriori lo vemos claro. Pero claro, si antes nos dicen que estos bancos importantes van a quebrar y tan seguido, ostras, pues nos preocupamos, ¿no? Es cierto que los test de estrés han dado que los 23 entidades financieras americanas están bien en capital y en liquidez, pero al mismo tiempo el mensaje, y aquí siempre que hablan los banqueros centrales hay que leer todo, ¿verdad?, con mucho interés, ha dicho, ojo, que no hay que dar por sentada la resiliencia, ¿no? Entonces es un poco contradicción, ¿no? Los test de estrés me dicen una cosa y luego, sin embargo, mi mensaje es otro, lo matizo. Luis, reflexión sobre esas palabras y esa presencia de Powell y también sobre la resiliencia, como estaba apuntando Mario, porque él, una de las cosas que ha dicho es hay que revisar los procesos, tenemos que ser capaces de supervisar mejor, porque se da cuenta de lo que apuntaba Mario, de que no se ha visto antes. Totalmente, Rafa. Antes de eso, permíteme una pequeña maldad para quien lo quiera entender, y no puede tener Pablo Hernández de Cos, no se le puede estar poniendo cara de ministro de Economía. Yo creo que no es maldad tuya solo, no es maldad tuya. No. Yo lo suscribo también, sí, me parece esa cara, sí. Dicho lo cual, a ver, a mí me ha tranquilizado, o sea, oír al gobernador del Banco de la Reserva Federal, al presidente de los 7 bancos federales, reconocer que es humano y que es mortal, a mí personalmente me da tranquilidad. Me da tranquilidad porque, además, Jerome Powell ha demostrado hace apenas 2-3 meses, con los 3 casos que comentaba Mario, ha demostrado que si la Reserva Federal tiene que actuar en un día, 2 días, es capaz de actuar. O sea, por un lado, la estabilidad del sistema financiero, que se mide con los test de estrés, mide de forma, con un proceso más o menos complejo, mide, según datos de balance, la capacidad que tiene el Banco Central para responder. ¿Qué pasa ahora en un entorno digitalizado que de un día para otro todo puede cambiar? Y por mucho que los test de estrés digan que de capital, que de solvencia, que en el medio o largo plazo estamos bien, podemos cualquiera tener un problema de liquidez. Y frente a un problema de liquidez, lo que necesitamos es dejarnos de tonterías, actuar, salir corriendo y rescatar al banco que sea. Lo vimos con Credit Suisse. Credit Suisse, datos de balance los tenía bien. Tenía 5.000 millones de euros en balance, que era más o menos problemático, pero por mucho problema que tengas de solvencia, si de un día para otro te enfrentas a retiradas de liquidez superiores, como pasó con Credit Suisse, a los 30.000 millones de euros al día, pues por muy fuerte que estés, eso no hay banco que lo aguante y necesitas directamente echar mano del supervisor. El Banco Central Suizo falló con Credit Suisse. La Reserva Federal ha acertado. Y a mí me da que el Banco Central Europeo, sottovoce, acertó con Deutsche Bank. Al final estamos en un entorno muy complejo y que el presidente de la Reserva Federal reconozca que es mortal, a mí me da bastante tranquilidad, Rafa. Y es que, la verdad, Mario, hemos aprendido, yo creo, desde la crisis de 2008, que la forma de actuar de los estadounidenses, que yo tanto critico en algunos casos de modelo y... Bueno, no me parece que los valores que exportan en muchos casos sean positivos, pero en estas crisis financieras han sido mucho más eficaces sus respuestas. Yo me acuerdo cuando Obama dijo, se mete 1 billón y todo el mundo coge el dinero. No, que yo no lo necesito, que me da igual. 1 billón si para todos, por si acaso. Si la manguera tiene un calibre ancho y echa agua cuando el fuego está empezando, se apaga sí o sí. Claro, que ahí el tema es plantearlo también como un coste de oportunidad, ¿no? ¿Qué ocurriría si no hacen eso? Claro. Luis ha aportado algo que es totalmente necesario entender. Si cualquier banco, el que sea, el más potente que veamos, si existe el concepto de corrida bancaria, el pánico bancario, y van sus depositantes a retirar a la vez el dinero, lo quiebran, cualquiera, el que sea. Se estrangula. Claro, entonces, ante la mínima duda que haya...
quiero pensar que al final lo que se rescata aquí no son los bancos, sino los depositantes, ¿vale? Me lo voy a creer, ¿no? Así Yo que creo que lo que sí. se rescata es el sistema. El sistema, exacto. Evitas que empiece a colapsar Claro, y que porque si y no, haya un efecto dominó, que todo se contagie. no vamos a ir dando puñaladas por la calle, ¿no? Que esto finalmente los economistas decimos que es un coste de oportunidad. Entonces sí, efectivamente, que la respuesta, y en este caso, precisamente, después de 2008, ha sido la respuesta muy rápida. Muy rápida. O sea, con las tres entidades que han sucedido en poco tiempo, inclusive aquí en Europa con Credit Suisse, la respuesta ha sido rápida y como que hay más mecanismos que los que teníamos en 2008, porque los hay. Claro, ¿podemos estar sistemáticamente rescatando bancos? Pues evidentemente no es algo que tenga mucho sentido económico, ¿no? Pero tenemos que entender la dificultad que tiene ahora el trabajo estos señores. Ahora sí que se ganan el sueldo. Oye, Luis, por seguir en Estados Unidos, ¿qué te parece Bidenomics? ¿Te parece mucho electoralismo? ¿Te parece que tiene sentido lo que plantea Joe Biden? ¿O cómo lo ves? Luis. Se nos ha ido Luis. Sí, disculpar, le he dado, he apretado el botón de silencio para estornudar y no he vuelto a Cuéntanos, ¿qué te parece Bidenomics? Pues encantado, y en algún momento he dicho que estoy encantado con lo que estáis diciendo y probablemente no se haya oído tampoco. A ver, por un lado, frente a la manguera que comentabas, que es necesaria la manguera para apagar el incendio, necesitamos tender, que lo hemos repetido muchas veces, al bisturí digital. A un bisturí digital que esté rápido, que esté preparado y reaccionemos. Y ya yendo a Biden, por un lado, la parte negativa de que si mi economía, pensando en la estadounidense, se basa en la exportación de armas y el petróleo, pues evidentemente que haya guerra en Ucrania ayuda mucho. Dicha la maldad por delante, me gusta mucho Biden, me gustan mucho las Bidenomics, cómo se están empezando a conocer, y al final antes le pintaba un poquito la cara a lo de que España va como una moto, pues ahora hay que pintarle también la cara a todo aquel que dice de que esto se soluciona bajando los impuestos a ricos, porque Biden está haciendo exactamente lo contrario. Al final me recuerda un poquito al modelo de justicia de Rawls, que Rawls lo que dice es, yo no sé dónde estoy de la sociedad, pero sin saber dónde estoy voy a intentar buscar lo que mejor beneficie a todos. Y llega a la conclusión de que algo bueno es lo que ayuda a los más desfavorecidos, que es donde creo que está Biden con el apoyo a las clases medias, con buscar el crecimiento y con una política fiscal que frente a las políticas, llamémoslas de goteo, el trickle down que dicen en Estados Unidos, o como podemos decir aquí en España, los parches temporales para tratar de resolver problemas estructurales. Frente a esas políticas de goteo, pues de forma interna está potenciando la economía, está favoreciendo a las clases medias, y, por ejemplo, de forma externa, porque tampoco olvidemos que hay problemas cuya solución no pasa por un país solo, claro, pasa por el acuerdo internacional, y estoy pensando en el impuesto de sociedades del 15% mundial y global. Podría de esto estar hablando, y me da que vamos a estar hablando en los próximos meses, Rafa, seguro, mucho, pero la idea es, no solo es bueno, sino es ya no solo lo que necesita Estados Unidos, sino lo que yo creo que necesita el mundo entero, Rafa. Mario, Bidenomics, ¿cómo suena para ti? Bueno, lo que está comentando Luis de ayudar a las clases medias, pues la verdad es que yo también lo veo muy interesante desde el punto de vista que las clases medias son precisamente las que más sufren con este ladrón invisible que es la inflación, ¿no? Entonces, como concepto me gusta. Lo que pasa es que tenemos que situar esto dentro del contexto americano. Bueno, es una economía que está poco habituada al intervencionismo. Evidentemente, esta política supone más intervencionismo. Y al final tiene que tener también con un apoyo en la propia sociedad americana, ¿no? Las encuestas, siempre que tomarlas en prudencia, no te digo nada del CIS aquí en España, ¿no? Pero bueno, hablan de que 1/3 más o menos de los estadounidenses apoyan la política económica de Biden. Es relativamente bajo para un gobernante en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué puede ocurrir? ¿Cuál es el dilema? Más allá de la bonanza que pueda aparentar sobre el papel este tipo de políticas, que entremos en recesión antes de las nuevas elecciones, ¿no? De las elecciones de 2024. Esa va a ser la clave. Si al final con esto que estamos hablando, porque se trata de equilibrar puntos que son muy complejos, ¿no? La política monetaria, la inflación, controlar distintos ámbitos que si hacen que Estados Unidos entre en recesión, pues este tipo de políticas van a ser más difíciles de implantar. Luis, nos está quedando todo muy estadounidense hoy, pero es que no puedo evitar preguntártelo. ¿Qué te parecen esos controles a la exportación de chips, de entrenamiento de inteligencias artificiales a China? ¿Se puede poner puertas al campo?
Pues a ver, ¿se puede poner no, sin duda no se pueden poner puertas al campo, pero sí que yo creo que se puede marcar claramente la política económica. Y la política económica hoy por hoy, sin duda, tiene que estar alineada con la política tecnológica. En este sentido, Estados Unidos no se despeina, y lo hemos visto con la Organización Mundial del Comercio, que todo está muy bien hasta que le tocan los intereses a Estados Unidos. Estoy pensando en tema de exportación, estoy pensando en el caso de Boeing, estoy pensando en... Pues hay miles no, pero decenas de ejemplos sí. En este caso concreto, pues seguimos con esta tercera guerra mundial que se está jugando en el campo económico entre China y Estados Unidos, y sin duda el gran perdedor está siendo Europa, que veíamos la semana pasada cómo intentaba hacer algo parecido, con un cierto proteccionismo a sectores que consideraba Europa estratégicos. El problema que tenemos en Europa es que cuando Estados Unidos dice algo, lo cumple. En cambio, en Europa sacamos unas leyes preciosas, luego nos tenemos que poner todos de acuerdo, y probablemente cuando lleguen los bomberos a tratar de apagar el incendio, lo que hagamos es, sobre las cenizas, provocar una inundación. Estados Unidos, bajo mi punto de vista, pensando en su proteccionismo y su soberanía nacional, está haciendo lo correcto. Dicho lo cual, hay en determinados aspectos, y vuelvo a insistir en lo mismo, que necesitamos un acuerdo internacional. Al final, esto no va de China produce contra Europa, esto va de un cambio de modelo económico global. Y en ese cambio de modelo económico global yo no le tengo tanto miedo a la recesión, sino a la acumulación de riqueza en manos de las multinacionales y en manos de los poderosos. Frente a la recesión, que probablemente antes o después llegará, no en una forma de recesión global como la del 2008, lo que sí que yo veo es determinados sectores que tendrán problemas, y a esos sectores que tienen problemas vuelvo a hablar de lo que estaba comentando antes, del bisturí digital, claro. Medidas concretas para sectores concretos, Rafa. Teme, Luis, el gobierno de las transnacionales. Nos quedan 3 minutos, 4 de tertulia, y yo quiero aprovechar que estás aquí, que no estás siempre con nosotros, Mario, para preguntarte por la banca, porque hoy la ministra de Economía tiene una reunión prevista, porque hay que recordar, hace unos días pues estuvo leyéndole la cartilla un poco a nuestras entidades financieras. Les dijo que ¿qué pasa con los depósitos? Con los depósitos, ¿verdad? Más allá de interpretaciones políticas que me interesan poco o nada, aquí sí que te pregunto por qué, más allá del hecho de que les sobra liquidez, que ese es un razonamiento obvio, porque aquí nos están remunerando los depósitos. Es un mal que acontece en toda Europa, pero con mucha más intensidad en España. Evidentemente no están remunerando los depósitos porque no lo necesitan. Tú remuneras a un proveedor cuando realmente la materia prima que te suministra ese proveedor la tienes que pagar. Pero si la también tienes es gratis, un cliente. Este también es un cliente, y si no lo captas, igual, claro, igual se te va a otras entidades. Pero no es rentable. Ese cliente ahora mismo no es rentable para la banca con la situación de economía dopada que vivimos. Ayer en concreto hubo una devolución importante de dinero de la banca española. Sí. Entonces, quizás sea hasta el momento punto de inflexión. Yo creo que va a empezar a cambiar. Creo que vamos a empezar a asistir a una guerra más o menos velada por el pasivo. Pero aquí nos enfrentamos a lo que tantas veces he comentado también en tertulias como esta, al oligopolio bancario. Claro. No tendría que intervenir ni Nadia Calviño ni nadie desde el punto de vista estatal para regular el mercado. Lo que pasa es que como es un mercado concentrado en muy pocas entidades, pues están poniendo estas reglas del juego. Al final, igual, Luis, a partir de lo digital, que tiene más flexibilidad para generar entidades pequeñas, ágiles y agresivas en sus propuestas, pueden verle por ahí las orejas al lobo, no lo sé. Sí, no, muchas veces, y pasa mucho, tenemos un sesgo de que el mal va a venir, de que el mundo va a cambiar y va... No. A ver, Rafa, y en todos los aspectos económicos. El mundo ya ha cambiado, ya hay banca digital, ya está Revolut, ya está N26. Nuestros jóvenes ya usan la banca digital y se resisten a cambiar, pero todos, antes o después, terminamos muriendo. Y los que tenemos más años, estadísticamente, morimos antes que los jóvenes. El mundo ya ha cambiado y todo eso que estás comentando ya sucede, por mucho que muchos se esfuercen en hacer el avestruz o mirar hacia otro lado, Rafa. Precisamente lo digital, me está comentando Luis, y Bruselas está ya empezando a allanar ese camino para el euro digital. Me llamaba la atención, online y offline, preocupación por mantener el cash, el efectivo, que no Correcto. me salía. ¿Cómo lo ves tú, Yo soy partidario, Mario? soy totalmente partidario, creo que debe ser algo complementario. Al final, ¿qué tenemos? Esto no es una criptomoneda más, esto es una moneda regulada digitalmente, es la transparencia del euro efectivo a euro digital, con un regulador detrás, y no tiene que ver
con Bitcoin y este tipo de cosas que estamos viendo. No debe desaparecer el efectivo, ¿eh? La privacidad debe seguir existiendo también a la hora de Pero es una tentación la que tienen los poderes, ¿verdad, Luis? De que a través de lo digital... 20 segundos, ¿qué te parece a ti? Sí, pues es lo que comentábamos antes. Ya nos controlan y se llama Hacienda. Y luego, por pinchar un poquito a Mario, que le tengo muchísimo cariño, al final una cosa es el euro digital y otra es el entorno cripto, que es complementario y sin duda tiene un gran porvenir en el presente ya, Rafa. Pues se va a quedar con el pinchazo, pero sin respuesta porque se nos ha acabado el tiempo. Mario, Luis, muchas gracias. Un abrazo. Un verdadero y hasta placer, la próxima. Rafa, Mario. Cuídate. Hasta luego, un abrazo. Ya saben que siempre los jueves culminamos la primera hora con el grupo Inari. Andrés Calero, gerente de Inari General Partiñas. Bienvenido, buenas tardes.